¿Qué destino trágico sufrieron los 12 apóstoles de Jesús? Imagínate por un momento. 12 hombres, pescadores, artesanos, gente común como tú y yo, caminando por las polvorientas calles de Galilea hace 2000 años. No tenían poder, ni riqueza, ni ejércitos. Pero un día, un hombre llamado Jesús los miró a los ojos y les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». ¿Quién podría imaginar que esos 12 nombres cambiarían el mundo para siempre, desde las orillas del mar de Galilea hasta las tierras de España, donde millones recorren el camino de Santiago en su honor? Hoy, en este vídeo, vas a descubrir 3 cosas. Primero, las historias nunca contadas de valentía y sacrificio que convirtieron a estos hombres en los padres de la fe cristiana. Segundo, cómo sus vidas y sus muertes siguen inspirando a millones, incluso en nuestras tierras españolas. Y tercero, una lección que podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. Antes de empezar, déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido que tu vida, por más sencilla que sea, podría dejar una huella eterna? Quédate con nosotros, porque en los próximos 30 minutos te llevaremos en un viaje que no solo te sorprenderá, sino que también te hará reflexionar. Acompáñame ahora mismo para descubrir cómo estos 12 hombres, con su fe y su sangre, construyeron un legado que aún vive en cada rincón de España y del mundo. Imagínate por un momento. 12 hombres, pescadores, artesanos, hombres comunes como los que podrías encontrar en cualquier pueblo de España, caminando por las polvorientas calles de Galilea hace 2000 años. No tenían riquezas, ni poder, ni grandes títulos. Pero un día, un hombre llamado Jesús los miró a los ojos y les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». ¿Quién podría imaginar que estos 12 nombres, tan simples, tan humanos, cambiarían el mundo para siempre? Desde las orillas del mar de Galilea hasta las tierras de España, donde hoy millones recorren el camino de Santiago en honor a uno de ellos, Santiago. ¿Por qué esta historia sigue tocando corazones, incluso hoy? En este vídeo, te llevaremos a un viaje de 30 minutos para descubrir 3 cosas. Primero, las historias de valentía y sacrificio que convirtieron a estos hombres en los pilares de la fe cristiana. Segundo, cómo sus vidas y sus muertes aún resuenan en nuestra cultura española, desde las catedrales de Galicia hasta las pequeñas capillas de nuestros pueblos. Y tercero, una lección poderosa sobre cómo tú, sí, tú, puedes dejar una huella eterna, sin importar cuán sencilla parezca tu vida. Déjame contarte algo. En mi propio viaje a Santiago de Compostela, caminando bajo el sol ardiente, vi a personas de todas partes, abuelos, jóvenes, familias enteras, todos buscando algo más grande que ellos mismos. Cada paso en ese camino es un eco de la valentía de estos 12 hombres, que dejaron todo por una promesa que no podían ver, pero en la que creyeron con todo su corazón. No necesitas ser poderoso o famoso para cambiar el mundo. A veces, un acto de fe, por pequeño que sea, puede encender una chispa que ilumina generaciones. Pero, ¿cómo fue posible que estos hombres, sin ejércitos ni riquezas, enfrentaran un mundo lleno de peligros para llevar su mensaje? Para entenderlo, primero debemos viajar al mundo en que vivieron, un mundo de opresión, miedo y esperanza. Acompáñame ahora a descubrir cómo era la vida en el siglo I, donde todo comenzó. Imagina un mundo donde el poder lo decide todo. Hace 2000 años, en el siglo I, el Imperio Romano dominaba con mano de hierro. En las tierras de Galilea, donde los 12 apóstoles dieron sus primeros pasos, la vida no era fácil. Los romanos imponían impuestos tan pesados que las familias apenas podían sobrevivir. Los soldados patrullaban las calles, y cualquier señal de rebeldía podía terminar en una cruz. Pero no solo era el imperio. Los líderes religiosos de la época, aferrados a sus tradiciones, veían con desconfianza a cualquiera que hablara de un nuevo reino, un reino de amor y esperanza que Jesús proclamaba. Piénsalo un momento. Era un mundo donde predicar una nueva fe podía costarte la vida. Imagina que vives en un pueblo español, como aquellos en la España rural de hace siglos, donde cuestionar el orden establecido significaba enfrentarte al poder de reyes o inquisidores. Así era el mundo de los apóstoles, un lugar donde la fe era peligrosa, pero también poderosa. Jesús eligió a estos hombres pescadores, artesanos, recaudadores de impuestos no porque fueran ricos o poderosos, sino porque tenían corazones dispuestos a escuchar. ¿Por qué? Porque la fe no necesita títulos ni ejércitos, solo necesita valor. Déjame contarte algo que vi en un pequeño pueblo de Andalucía. Durante una procesión de Semana Santa, la gente llevaba cruces pesadas bajo el sol, recordando no solo a Jesús, sino también a esos primeros seguidores que enfrentaron un mundo hostil con nada más que su fe.
Ese espíritu de los apóstoles sigue vivo en nuestras tradiciones, en nuestras iglesias, en el alma de España. En los momentos más oscuros, cuando todo parece estar en contra, un pequeño acto de fe puede cambiarlo todo. Pero, ¿cómo fue que un mensaje nacido en un rincón olvidado de Galilea se extendió por el mundo? Para entenderlo, debemos conocer a los primeros que dieron su vida por él. Acompáñame ahora para descubrir la historia de Esteban, el primer mártir, cuya valentía encendió una chispa que nadie pudo apagar. Imagina una ciudad en llamas, no por el fuego, sino por la pasión de una nueva fe. Estamos en Jerusalén, apenas 2 años después de la crucifixión de Jesús. En medio de las calles llenas de rumores y tensiones, un hombre destaca, Esteban. No era uno de los 12 apóstoles, no caminó junto a Jesús en Galilea, pero su corazón ardía con un fuego nuevo. Las Escrituras lo describen como un hombre lleno de gracia y poder, alguien que hacía milagros y hablaba con una autoridad que desafiaba a los líderes religiosos. Sus palabras sobre Jesús, el Mesías, eran como un trueno en un cielo despejado, y eso lo convirtió en un blanco. Esteban fue arrastrado por las calles de Jerusalén, acusado falsamente de blasfemia. Frente al Sanedrín, no se defendió con miedo, sino que habló con valentía, repasando la historia de Israel y señalando la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Sus palabras encendieron la furia de la multitud. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Esteban levantó la mirada y vio los cielos abiertos, con Jesús de pie a la derecha de Dios. Con voz temblorosa, proclamó: «Veo al Hijo del Hombre en la gloria». La multitud no lo soportó. Lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Piedra tras piedra, su cuerpo caía, pero su espíritu no. En su último aliento, Esteban no maldijo, no gritó, oró: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y con eso, cerró los ojos, dejando una semilla que florecería en la fe de millones. Piénsalo por un momento. ¿Te imaginas tener esa valentía? En España, durante la Semana Santa, vemos procesiones donde la gente carga cruces pesadas, recordando no solo a Jesús, sino también a mártires como Esteban, que eligieron el amor sobre el odio, incluso en la muerte. Su sacrificio no fue en vano. Su muerte inspiró a otros, incluido un joven que observaba entre la multitud, Saulo, que más tarde se convertiría en Pablo, el apóstol de los gentiles. Esteban no solo fue el primer mártir, fue la chispa que encendió un fuego que aún arde. Perdonar en el momento más oscuro no solo libera tu corazón, sino que puede cambiar la historia de otros. La valentía de Esteban nos enseña que el amor es más fuerte que el miedo. Pero esta chispa no se detuvo en Jerusalén. Uno de los 12 apóstoles llevaría este mismo fuego a tierras lejanas, incluso hasta España, dejando un legado que millones recorren hoy en el camino de Santiago. Acompáñame ahora para conocer a Santiago, el apóstol que conecta esta historia con nuestra tierra. Imagina un amanecer en las orillas del mar de Galilea. Un pescador, fuerte y curtido por el sol, remienda sus redes junto a su hermano Juan. Su nombre es Santiago, y su vida está a punto de cambiar para siempre. Un día, Jesús pasó por allí, lo miró a los ojos y le dijo solo 2 palabras: «Sígueme». Santiago no dudó. Dejó sus redes, su barca, su mundo entero, para seguir a un hombre que prometía un reino diferente. Fue uno de los primeros apóstoles, uno de los más cercanos a Jesús. Estuvo allí cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, vio su rostro brillar como el sol en la transfiguración, pero también lo vio sudar sangre en Getsemaní. Santiago no solo fue testigo de milagros, fue testigo del amor de Dios hecho hombre. Tras la resurrección de Jesús, el fuego del Espíritu Santo encendió el corazón de Santiago. Predicó con valentía en Jerusalén, pero su destino estaba más allá. La tradición cuenta que llevó el mensaje de Cristo hasta los confines del mundo conocido, hasta Hispania, nuestra España. Pero su camino no fue fácil. En Jerusalén, bajo el reinado de Herodes Agripa, fue arrestado. No hubo juicio justo, solo una sentencia rápida: muerte por la espada. Pero algo inesperado ocurrió. El soldado encargado de llevarlo a su ejecución quedó tan conmovido por la paz en los ojos de Santiago que se arrodilló, confesó a Cristo y pidió morir junto a él. Al amanecer, la espada cayó sobre ambos, pero la historia de Santiago no terminó allí. Cuenta la leyenda que sus discípulos llevaron su cuerpo a través del mar hasta las costas de Galicia, donde fue enterrado en secreto. Siglos después, su tumba fue descubierta, y nació el Camino de Santiago, un sendero que hoy recorren millones de personas buscando respuestas, sanación o un encuentro con Dios. ¿Alguna vez has caminado por esas rutas,
tal vez en Galicia o Navarra, sintiendo la brisa y la historia bajo tus pies? Cada año, peregrinos de todo el mundo, desde abuelos hasta jóvenes, recorren el camino, llevando en su corazón el eco de la fe de Santiago. En mi propio viaje por el camino, vi a una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, diciendo que cada paso la acercaba más a la paz que buscaba. Ese es el legado de Santiago, un camino que no solo cruza tierras, sino corazones. Un solo acto de fe puede dejar un legado que trasciende siglos, como el camino de Santiago, que une a millones en la búsqueda de algo más grande. Pero la valentía de Santiago no fue única. Otro apóstol, impulsivo y humano como nosotros, llevaría este mismo fuego al corazón del Imperio Romano. Acompáñame ahora para conocer a Pedro, el hombre que cayó, fue perdonado y se convirtió en la roca de la Iglesia. Imagina ser alguien que lo tiene todo para fallar, impulsivo, terco, siempre hablando antes de pensar. Ese era Simón, un pescador de Galilea, hasta que Jesús lo miró y le dio un nuevo nombre, Pedro, la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Pero el camino de Pedro no fue fácil. Fue el primero en seguir a Jesús, el primero en caminar sobre el agua, pero también el primero en tropezar. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro lo siguió de lejos, con el corazón latiendo fuerte. Frente al fuego en el patio del sumo sacerdote, bajo la mirada de una multitud hostil, negó conocer a Jesús no una, sino 3 veces. Cuando el gallo cantó, Pedro se quebró. Sus lágrimas fueron tan amargas como su traición. Pero esta no es solo una historia de fracaso, es una historia de redención. Días después, en una playa de Galilea, Jesús se apareció a Pedro. Junto a las brasas del amanecer, le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? 3 veces, como las 3 negaciones. Y cada vez que Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo, Jesús lo restauró, diciendo, apacienta mis ovejas. Ese momento cambió todo. Pedro, el hombre que había caído, se convirtió en el líder de los apóstoles. Predicó con una fuerza que convirtió a miles en un solo día, sanó enfermos, enfrentó al Sanedrín sin temor y llevó el Evangelio hasta Roma, el corazón del imperio. Pero el precio de su fe llegó en el año 64, bajo el reinado de Nerón. Tras el gran incendio de Roma, los cristianos fueron culpados, y Pedro fue arrestado. Condenado a la crucifixión, hizo una última petición, no soy digno de morir como mi Señor. Crucificum boca abajo. Y así, en una colina polvorienta del Vaticano, Pedro entregó su vida, colgando cabeza abajo, con una paz que solo la fe puede dar. Hoy, sobre esa misma colina, se alza la Basílica de San Pedro, pero su verdadero legado no está en la piedra, sino en los corazones que, como él, han caído y han sido levantados. Piénsalo un momento. En España, durante la Semana Santa, vemos a miles cargar cruces en procesiones, recordando no solo a Jesús, sino también a hombres como Pedro, que nos enseñan que el perdón puede transformar una vida rota. Conozco a alguien en Sevilla que, tras años de resentimiento por un error del pasado, encontró paz al perdonar, inspirado por esta historia. Pedro nos muestra que no importa cuán grande sea tu error, siempre hay un camino de vuelta. El perdón, tanto de Dios como de nosotros mismos, puede convertir nuestras caídas en cimientos para algo más grande. Pero el fuego que Pedro llevó a Roma no fue el único. Otro hombre, que una vez fue enemigo de la fe, llevaría el mensaje aún más lejos. Acompáñame ahora para descubrir la historia de Pablo, el apóstol que transformó el odio en amor. Imagina a un hombre que vivía para destruir. Saulo de Tarso era su nombre, un fariseo culto, ciudadano romano, y enemigo jurado de los seguidores de Jesús. Con un corazón lleno de celo, irrumpía en casas, arrastraba a hombres y mujeres a prisión, y aprobaba la muerte de mártires como Esteban. Pero un día, en el camino a Damasco, todo cambió. Bajo el sol ardiente, una luz más brillante que 1000 soles lo cegó. Saulo cayó al suelo, y una voz resonó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temblando, preguntó, Señor, ¿quién eres? La respuesta lo estremeció, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese instante, el enemigo de la fe comenzó a ver con el corazón. Durante 3 días, Saulo no comió, no bebió, no vio nada con sus ojos, pero por primera vez vio la verdad. Cuando recuperó la vista, ya no era Saulo, era Pablo, el apóstol que dedicaría su vida a proclamar que Jesús era el Mesías. Viajó más que ningún otro apóstol, cruzando Asia Menor, Grecia, Siria, hasta llegar a Roma. Fundó iglesias en ciudades como Efeso y Corinto,
predicó en mercados y sinagogas, escribió cartas que hoy forman parte de la Biblia. Fue apedreado, azotado, encarcelado, pero nunca se detuvo. En un viaje a Roma, como prisionero, enfrentó una tormenta que destrozó su barco. Mientras los marineros perdían la esperanza, Pablo se levantó y dijo: «Ninguno de vosotros perderá la vida, porque el ángel de Dios me lo ha prometido». Y así fue, todos sobrevivieron. Pero su misión terminó en Roma, bajo el reinado de Nerón. Tras el gran incendio de la ciudad, Nerón culpó a los cristianos, y Pablo fue condenado. Como ciudadano romano, no podía ser crucificado, así que lo llevaron fuera de la ciudad por la vía Ostiense. Con la paz de quien sabe que ha cumplido su carrera, Pablo inclinó su cuello ante la espada. Su última carta a Timoteo decía: «He peleado la buena batalla, he guardado la fe». Su sangre regó la tierra, pero su mensaje se extendió como fuego. Piensa en esto: en España, conocemos historias de personas que transformaron sus vidas tras un encuentro profundo, como aquellos que, durante la Semana Santa, encuentran un nuevo propósito en las procesiones de Sevilla o Granada. Pablo es la prueba de que no importa cuán lejos estés, Dios puede alcanzarte. Una vez conocí a alguien en Madrid que, tras años de rechazo a la fe, encontró paz al leer las cartas de Pablo, inspirado por su cambio radical. No hay pasado demasiado oscuro que no pueda ser transformado por la gracia y el propósito. Pero mientras Pablo predicaba en Roma, otro apóstol trabajaba en silencio en tierras lejanas, llevando el evangelio a lugares olvidados. Acompáñame ahora para conocer a Judas Tadeo, Simón y Mateo, los apóstoles que, aunque menos conocidos, dejaron un legado eterno. No todos los héroes llevan coronas, ni todos los nombres resuenan en los libros de historia. Pero en el silencio de su entrega, Judas Tadeo, Simón el Celote y Mateo cambiaron el mundo con su fe. Estos tres apóstoles, menos conocidos que Pedro o Pablo, llevaron el mensaje de Jesús a tierras lejanas, enfrentando peligros que pocos imaginarían. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Y por qué sus historias siguen tocando nuestros corazones, incluso en España? Empecemos con Judas Tadeo, no el traidor, sino el apóstol que eligió llamarse Tadeo para distinguirse. Caminó junto a Jesús, vio sus milagros, y tras la resurrección, llevó el evangelio a Samaria, Siria y Persia. En esas tierras, donde los ídolos reinaban, convirtió a muchos, incluso a nobles, con su humildad y firmeza. Pero su fe lo hizo un blanco. Los sacerdotes paganos, furiosos por su influencia, lo arrestaron. Fue golpeado brutalmente con una maza y luego decapitado. Sin embargo, su legado no murió. En España, Judas Tadeo es el santo de las causas imposibles. ¿Cuántas veces has visto a alguien en un pueblo español, quizás en una iglesia de Barcelona o Valencia, encendiendo una vela a San Judas Tadeo, pidiendo ayuda en un momento desesperado? Su intercesión sigue siendo un refugio para los que no ven salida. Luego está Simón el Celote, un hombre de fuego antes de conocer a Jesús. Pertenecía a los celotes, un grupo de resistencia judía que soñaba con liberar a Israel del yugo romano con espadas. Pero Jesús no lo llamó a pelear con armas, sino a morir por amor. Simón dejó la violencia y llevó el evangelio junto a Judas Tadeo hasta Persia. Allí, su predicación desafió a los poderosos. Algunos dicen que fue cortado por la mitad, otros, que fue crucificado. Sea como fuere, murió por Cristo, dejando un testimonio de transformación. Piensa en las procesiones de Semana Santa en Andalucía, donde la pasión de la fe reemplaza la ira. Simón nos enseña que el verdadero cambio comienza en el corazón. Y finalmente, Mateo, el recaudador de impuestos que todos despreciaban. Trabajaba para Roma, considerado un traidor por su pueblo, hasta que Jesús lo miró y dijo: «Sígueme». Mateo dejó todo y siguió. Tras la resurrección, escribió uno de los evangelios, dirigido a los judíos para mostrar que Jesús era el Mesías prometido. Luego viajó a Etiopía y Persia, predicando en tierras donde el nombre de Jesús era desconocido. Mientras celebraba una misa, fue atacado por líderes paganos, apuñalado o apedreado hasta la muerte. Su evangelio sigue siendo leído por millones, y en España, en iglesias como la de Santiago de Compostela, sus palabras resuenan en cada liturgia. Recuerdo haber hablado con una mujer en Granada que, tras leer el evangelio de Mateo, decidió cambiar su vida y dedicar tiempo a ayudar a los necesitados. Estos apóstoles, aunque menos famosos, nos muestran que no necesitas ser el centro de atención para dejar una marca eterna. Sus sacrificios en tierras lejanas sembraron las semillas de la fe que hoy florecen en nuestras catedrales y tradiciones. No importa cuán pequeño parezca tu papel,
Tu fe y tus acciones pueden cambiar vidas, incluso al otro lado del mundo. Pero la historia de estos apóstoles no termina aquí. Otros, como Tomás y Bartolomé, llevaron su fe aún más lejos, enfrentando dudas y dolores inimaginables. Acompáñame ahora para descubrir cómo el incrédulo y el desollado probaron que la fe puede vencer cualquier obstáculo. Imagina dudar de todo lo que has creído. Ese era Tomás, conocido como el incrédulo. Cuando los otros apóstoles le dijeron, «Hemos visto al Señor resucitado», él respondió con firmeza, «Si no veo las marcas de los clavos en sus manos, no creeré». Pero su historia no termina en la duda. Días después, Jesús se apareció ante Tomás y le dijo, «Pon tu dedo aquí, mira mis manos». Tomás no necesitó tocarlo, solo verlo fue suficiente. Cayó de rodillas y exclamó, «Señor mío y Dios mío». Esa confesión marcó un giro en su vida. Tomás, el que dudó, se convirtió en el apóstol que viajó más lejos, llevando el Evangelio hasta la India. Allí, en lo que hoy es Chennai, fundó comunidades cristianas, bautizó a muchos y levantó iglesias. Pero su fe lo llevó a la muerte. Mientras oraba en una colina sagrada, fue atacado y atravesado por lanzas. Tomás murió de rodillas, firme en la fe que una vez cuestionó. Ahora, piensa en Bartolomé, o Natanael, como se le conocía antes. Era un hombre sincero, pero escéptico. Cuando su amigo Felipe le habló de Jesús, respondió, «De Nazaret puede salir algo bueno». Pero Jesús lo desarmó con una sola frase, «Te vi cuando estabas bajo la higuera». Solo Dios sabía lo que Bartolomé había orado en ese momento íntimo. Desde entonces, nunca dudó. Predicó en Arabia, Persia y Armenia, convirtiendo incluso a reyes. Pero su éxito despertó la ira de los sacerdotes paganos. Lo arrestaron y, en un acto de crueldad inimaginable, lo desollaron vivo, arrancándole la piel mientras aún respiraba. Luego, lo decapitaron. Su muerte fue un testimonio de una fe que no se doblegó, incluso ante el dolor más extremo. En España, conocemos bien las historias de quienes han superado dudas y dificultades. Durante la Semana Santa, en ciudades como Málaga o Sevilla, vemos a personas que, como Tomás, han luchado con la fe, pero encuentran fuerza en la oración. Recuerdo a un amigo en Cádiz que, tras años de cuestionar su creencia, encontró paz al visitar una pequeña capilla y reflexionar sobre la entrega de hombres como Bartolomé. Ellos nos muestran que la duda no es el final, sino el comienzo de una fe más profunda. La duda y el dolor no son enemigos de la fe, son caminos que, con valentía, pueden llevarte más cerca de Dios. Pero la historia de estos apóstoles no termina en tierras lejanas. Uno de ellos, el más joven, vivió para contar su visión final del cielo. Acompáñame ahora para conocer a Juan, el apóstol que sobrevivió a todo y nos dejó el mensaje del amor eterno. Imagina ser el último testigo, el único que queda cuando todos tus amigos han dado su vida por la fe. Ese era Juan, el apóstol más joven, conocido como el discípulo amado. Estuvo al pie de la cruz cuando Jesús confió a su madre María a su cuidado, diciendo, «Mujer, he ahí tu hijo». Fue el primero en llegar a la tumba vacía, y cuando la vio, creyó al instante. Pero su vida no fue fácil. Juan vio morir a todos, Pedro crucificado, Santiago degollado, Tomás atravesado. Sin embargo, él siguió adelante, llevando el Evangelio con un corazón que ardía por amor. En Roma, bajo el emperador Domiciano, intentaron silenciarlo. Lo arrojaron a una olla de aceite hirviendo, esperando verlo gritar y desvanecerse. Pero, como Daniel en el foso de los leones, Juan salió ileso, sin una quemadura. El milagro dejó atónitos a todos, y los romanos, temiendo su fe, lo exiliaron a la isla de Patmos, un lugar rocoso y olvidado. Allí, en la soledad, Dios le habló. Una voz como trompeta rompió el silencio. «Yo soy el Alfa y la Omega». Juan vio a Jesús, no como el maestro de Galilea, sino como un rey glorioso, con ojos de fuego y voz como el estruendo de las aguas. En esa isla, escribió el Apocalipsis, un libro que revela el destino de la humanidad y la victoria final de Dios. Pero Juan no solo escribió profecías, escribió sobre el amor. En sus cartas, insistía, ámense los unos a los otros. Cuando ya era anciano, con el cabello blanco y las manos temblorosas, lo llevaban en brazos a las reuniones cristianas. Su mensaje era siempre el mismo: «Hijos míos, ámense». En España, este mensaje resuena en nuestras tradiciones, como las procesiones de Semana Santa en Toledo o Zaragoza, donde el amor y la fe se entrelazan en cada paso. Recuerdo a una anciana en Salamanca que, inspirada por las palabras de Juan,
Dedicó su vida a cuidar a los necesitados, diciendo que el amor es el verdadero legado de la fe. El amor y la perseverancia pueden sostenerte a través de cualquier tormenta, dejando un mensaje que trasciende el tiempo. Pero la historia de los apóstoles no termina con sus vidas. Su legado vive en nosotros. Acompáñame ahora para descubrir cómo sus sacrificios construyeron un camino que aún recorremos hoy, desde el camino de Santiago hasta el corazón de nuestra fe. Hemos viajado juntos a través de 2000 años, desde las orillas de Galilea hasta las tierras lejanas de Persia, India y nuestra querida España. 12 hombres, cada uno con sus dudas, sus miedos, sus caídas, pero también con una fe que los llevó a darlo todo. Esteban perdonó en su último aliento, Santiago abrió el camino que millones recorren, Pedro se levantó de su traición, Pablo transformó el odio en amor, y Juan nos enseñó que el amor es el corazón de todo. Judas Tadeo, Simón, Mateo, Tomás, Bartolomé, todos dejaron su vida por un mensaje que hoy resuena en cada iglesia, en cada procesión, en cada corazón que busca a Dios. Piensa en esto, estos hombres no tenían ejércitos ni riquezas, pero sus sacrificios construyeron la fe que hoy llena nuestras catedrales, desde Santiago de Compostela hasta las pequeñas capillas de nuestros pueblos. El camino de Santiago, que recorremos con sudor y esperanza, es un eco de la valentía de Santiago. Las velas que encendemos a San Judas Tadeo en momentos de desesperación son un reflejo de su fe inquebrantable. Y las palabras de Pablo y Juan, que leemos en la Biblia, siguen guiándonos. En España, cada Semana Santa, cuando las calles se llenan de procesiones, llevamos en nuestros corazones el legado de estos apóstoles. Recuerdo haber visto en Sevilla a una familia entera, desde abuelos hasta niños, caminando juntos en una procesión, unidos por una fe que comenzó con esos 12 hombres. Ese es su verdadero legado, no solo cambiar el mundo, sino inspirarnos a vivir con amor y propósito. Cada pequeño acto de fe que realizas hoy puede ser una semilla que florezca en el futuro, como el legado de los apóstoles que aún vive en nosotros. Ahora, te invito a ser parte de esta historia. Si alguna de estas historias te ha tocado el corazón, déjanos un comentario. ¿Cuál apóstol te inspiró más? ¿Fue la valentía de Esteban, el perdón de Pedro, o el amor de Juan? Haz clic en me gusta si crees que estas historias merecen ser compartidas, y no olvides compartir este vídeo con alguien que necesite un poco de inspiración. Suscríbete y activa la campanita, porque en nuestro próximo vídeo revelaremos los milagros que ocurrieron tras la muerte de los apóstoles, historias que no querrás perderte. Sigamos juntos este camino de fe, desde Galilea hasta el corazón de España.